¿Me amas? Es el título del mensaje que le quiero compartir. Es una pregunta que parece muy sencilla, pero que si usted y yo la pensamos, no deja de tener su complejidad. De hecho, es una de las preguntas más recurrentes en el matrimonio, de las que más se escucha durante todo tipo de relación sentimental. ¿Me amas? ¿Cuánto me amas? ¿Soy el amor de tu vida? Y cosas por el estilo. Jesucristo la dijo, y se la dijo a uno de los discípulos más particulares del grupo que él tenía. Me refiero a Pedro. Y quiero ir rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15, y veamos juntos esta pregunta de Jesucristo, al apóstol Pedro. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora, para entender esta pregunta, permítame darle un poquito de contexto acerca de la relación que tenían Jesucristo y Pedro. Pedro, si bien es cierto, es uno de los más conocidos entre los discípulos, es uno de los que más se menciona incluso, sería tal vez incorrecto decir que Pedro era el más importante entre los 12, porque no sería la forma en la que el Señor realmente vería a cada uno de ellos. No es que había como una escala de importancia. Sin embargo, Pedro tenía ciertas características que cuando las recordamos hace que un episodio como el que acabamos de leer cobre mayor relevancia y mayor sentido en el contexto. Así que solo permítanme unos segundos para darles un panorama acerca de la persona de Pedro y luego entrar de lleno en el desarrollo de este mensaje. Noten una de las primeras cosas interesantes que vemos en Pedro. Era el líder visible entre los 12. Pero además, su nombre original era Simón y era pescador de oficio. Pedro, en sus características como persona, era conocido como alguien ansioso, agresivo, impaciente, inconstante. Era franco. Y esa franqueza muchas veces significaba de que desconectaba el cerebro de la lengua, decía cosas muchas veces sin pensar. De ahí que lo conocemos como alguien que constantemente metía las de andar. En sus momentos decía sus cosas extraordinarias, pero en otros momentos mejor se hubiera quedado callado. Pero también su nombre es el más mencionado en los evangelios, por supuesto, aparte de Jesús. Ningún discípulo habla más que Pedro en los evangelios. Ningún discípulo fue más censurado por Jesús que el mismo Pedro. Otro detalle importante, presten atención a esto: ninguno confesó a Jesús como Pedro lo hizo. ¿Recuerdan cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo? Ningún discípulo tampoco lo negó con tanta fuerza como lo hizo Pedro. Nadie es alabado en el evangelio, en los evangelios, por Jesús como lo fue Pedro. Pedro, de hecho, fue el único que recibió la etiqueta de Satanás por parte del mismo Señor. En una oportunidad le llegó a decir Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. Noten la relación interesante que tenía Pedro y Cristo. Y por último, Pedro también era el más preguntón. Para todo andaba preguntando: ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Cada vez que no entendí alguna de las parábolas: Señor, no entendí la parábola, explícamela. Y una y otra vez hacía preguntas. Eso tenía sus ventajas, por supuesto, pero también tenía sus desventajas. Y cuando vamos a la historia de la pregunta, hay un preámbulo que muchas veces se nos puede olvidar. Juan capítulo 21 nos describe el momento mientras Cristo está desayunando con Pedro y le pregunta si lo ama. Pero eso, insisto, no tiene sentido si uno no entiende la historia que hay entre ellos. Cuando ustedes van al Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 31, y ahora sí entramos de lleno, ustedes notarán esta escena que es una de las más conocidas en los evangelios. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes, se está refiriendo a sus discípulos, me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, otra vez el que hablaba. Los otros 11 calladitos, pero él tiene que hablar siempre.
Aunque todos te abandonen, dice, yo jamás lo haré. Noten el énfasis, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás, otra vez el énfasis, nunca, jamás. Palabras clásicas en la boca de Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron exactamente lo mismo. Ustedes y yo conocemos la historia, no me voy a detener en los detalles, en los versículos. Pedro no solamente lo negó 3 veces, sino, como recordarán, fue incapaz de acompañar a Jesús en oración en los momentos más tensos que vivió en el Getsemaní. ¿Recuerdan? Cuando Cristo toma a 3 discípulos, entre ellos Pedro, se los lleva a un huerto y les dice, oren conmigo, por favor. Él se aparta un poco de los 3 y mientras está orando, la Biblia describe que Jesús comienza a sudar sangre. Regresa donde había dejado a aquellos 3 y los 3 estaban bien dormidos. Y una vez más el Señor les dice, hey, ¿no pudieron orar conmigo? Por favor, oren conmigo. Y se retira una vez más Cristo para orar, regresa y el cuadro se repite una y otra vez. Los discípulos estaban dormidos. Los mismos que minutos antes le habían dicho, contá conmigo, jamás te voy a negar. Ni siquiera fue capaz de orar con él. Fue el mismo Pedro que se puso violento cuando llegó un soldado romano para capturar a Cristo. Sacó su espada y le cortó una oreja. Recordarán ese momento. Pero también este Pedro lo niega 3 veces. Y aquí me detengo en algo que a mí me parece que es importante. Porque todos en la vida, en un momento hemos sido Pedro. Prometemos cosas. Todos en algún momento decimos, no vuelvo a mentir. Voy a hacer el esfuerzo de vivir en santidad. Le voy a meter ganas para vivir en integridad. No voy a volver a ver pornografía. No me voy a meter una vez más con aquella persona. No voy a seguir chateando en estos tonos. Siempre hacemos promesas. Al igual que Pedro, jamás lo volveré a hacer. Nunca estará en mi boca ese tipo de palabras, de expresiones. Pero como sucede frecuentemente, tanto en Pedro como en nosotros, fallamos. Fallamos a veces de manera consciente y a veces por ser parte de nuestra naturaleza débil, humana. Erramos. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿qué detona mis fallas? ¿Qué lo detona? ¿Qué cosas debo de cuidar para no caer tan fácilmente en romper mis palabras, mis promesas? Y aquí les quiero dar 3 consejos muy sencillos, muy prácticos. No me voy a detener tanto en estos consejos porque quiero avanzar en otra cosa. Pero número 1, este fue un error que cometió Pedro y un error que también he cometido yo. Sobreestimamos nuestras fuerzas. Recuerden a Pedro, jamás lo haré. Nunca cometeré esto. Sobreestimamos nuestras fuerzas. Mis estimados, si se dan las condiciones correctas, soy capaz de cometer cualquier pecado. Se lo repito, si se dan las condiciones perfectas, yo soy capaz de cometer cualquier pecado. ¿Qué sería una condición perfecta? Que abandone mi tiempo de oración con el Señor, que deje de nutrir en mi espíritu, que me dé licencia a hacer cosas que en otros tiempos probablemente no me daría chance de hacerlo. Esas pequeñas cositas en las que poco a poco me voy permitiendo, me van dañando, van deteriorando mi corazón, mi voluntad, mis convicciones. Y de pronto, en áreas donde pensé que era fuerte, termino cayendo. Por eso tengan cuidado de decir, esto nunca me pasará. Y es que en la vida nosotros tendemos a proteger nuestras debilidades, y es bueno, por supuesto, pero no protegemos mucho nuestras fortalezas, porque nos sentimos fuertes en alguna área, ya no nos afirmamos tanto en esa área. Entonces alguien dirá, por ejemplo, yo no tengo problemas con las mujeres, dirá algún hombre. Yo no tengo problemas con la pornografía, como tienen algunos hombres, por lo tanto no se cuidan tanto en esas cosas. Sin embargo, ese tipo de descuido te puede llevar a convertir esa fortaleza en una debilidad. Como dijo alguien hace algún tiempo, una fortaleza descuidada se convierte en una doble debilidad.
¿Qué cosas estamos descuidando en las que nos consideramos realmente fuertes? No presuma de que usted es fuerte en algunas cosas. Siempre es propicio ser cuidadoso. El apóstol Pablo dijo en aquel famoso pasaje en la primera carta de los Corintios: hey, cuidado, todo aquel que cree que está firme, cuidado cae. Pero note que Pablo dice aquel que cree que está firme, no es el que está firme, sino todo aquel que cree que está firme. Yo siempre debo de mantenerme alerta ante cualquier cosa. No importa cuán fuerte, cuán preparado, cuán talentoso, cuán espiritual yo me crea o me sienta. Debo de aprender a mantener siempre las medidas en mi vida. Nunca presuma que sabe de dónde vendrá la tentación. Nunca. Segundo consejo sencillo y práctico que detona nuestros fracasos es el miedo al rechazo. ¿Saben? Una de las cosas que a Pedro le costó mucho resolver, no solamente en este momento, sino incluso luego cuando la iglesia comenzó a dar sus primeros pasos. ¿Recuerdan cuando Pablo tuvo que confrontar seriamente y de forma pública a Pedro? ¿Saben por qué? Porque Pedro se estaba comportando de manera hipócrita. Pedro con un grupo de personas era esto y con otro grupo de personas era aquello. Pablo se dio cuenta de eso y Pablo viene y le dice a Pedro: hey Pedro, eso no lo podés seguir haciendo. A Pedro le importaba mucho el qué dirán. Y cuando te importa mucho el qué dirán, vas a tomar decisiones que no te convienen. Vas a tomar decisiones en pro de ganarte la aprobación de la gente. Y como dijo un predicador hace algún tiempo, si vivís para la aprobación de la gente, vas a morir por su rechazo. No podés pensar de que toda decisión en tu vida tiene que ser en pro de lo que la gente va a decir acerca de usted. No se puede. Te vas a dar cuenta que te vas a introducir en un mundo imposible de satisfacer. Entonces, el miedo al rechazo es un detonante a los fracasos y a las fallas. Y lo tercero, el tercer consejo, le dije que el primero era sobreestimar nuestras fuerzas, el segundo, el miedo al rechazo, y el tercero, el descuido devocional. Yo era alguien que desde mis primeros años de juventud leía muchas biografías de los grandes hombres de Dios de antaño, los grandes personajes que uno escuchaba como los héroes de la fe, los Jonathan Edwards, los Spurgeon, los Whitefield, los Lewis, todos esos grandes hombres que uno lee en los libros. Yo comencé a buscar la biografía como aquel chavalito intentando descubrir el secreto que los convirtió justamente en eso, en los grandes hombres, o al menos esa era la forma en la que los mirábamos, ¿no? Entonces yo buscaba en la biografía qué hicieron, casi como que buscando el botón que ellos tuvieron que presionar para hacer lo que fueron. Yo decía, algún botón presionaron, algo tuvieron que haber hecho, paso 1, paso 2, paso 3. Y el denominador en común que descubrí en cada una de sus historias fue este. Cada vez que ellos decían, este fue el éxito de nuestra vida ministerial, siempre decían esto toditos: no descuidamos la vida devocional. ¿Saben qué significa eso? No darse el lujo de no tener tiempos para leer la palabra. No darse el lujo para no orar. No darse el lujo de no congregarse. Porque esos detalles que nos parecen el ABC de la fe es realmente el fundamento en el que todos nos vamos a sostener. Pero que cuando se descuida, fácilmente nos desviamos en la ruta de nuestro peregrinaje espiritual. Pregunta: ¿qué tanto nos duele el no haber leído la palabra un día? ¿Qué tanto dimensionamos lo que pudiera provocar el descuidar nuestra vida devocional? Y siempre intento aclararles que cuando hablamos de vida devocional no me refiero a la manera religiosa en la que a veces ustedes y yo podemos dirigirnos a la Biblia como un libro sagrado, tan sagrado que ni se toca. No, me refiero a esa vida devocional donde voy a la Biblia y, como se lo dije en una ocasión,
como aquel que entiende la palabra como una carta de amor enviada por un padre para su hijo y para su hija, donde voy a descubrir el corazón de Dios, donde descubro cuánto me ama y cómo hacer para agradarle, donde descubro sus misterios y sus secretos, donde descubro joyas para vivir conforme a su voluntad, donde voy y puedo abrir mi corazón y no tratar de presumir de algo que no soy, porque la Biblia se convierte en un espejo que me muestra mi condición tal cual es. ¿No le ha pasado de encontrarse usted con algún versículo de la Biblia y usted verse confrontado y decir, la Biblia está hablando de alguien como yo? Está hablando de alguien como yo. Cuando yo leí, por ejemplo, la historia de David, ¿recuerdan cuando David termina en una relación con Betsabé, que era la esposa de otro hombre? David aparentemente se sale con la suya al quedarse con Betsabé, puesto que planea la muerte del esposo de ella. Y finalmente, con el pasar del tiempo, llega el profeta Natán, y el profeta Natán, usando parábolas, historias, llega y lo confronta. Y llega un punto donde la historia de Natán era con el propósito de que David entendiera que había cometido un gravísimo pecado. Y Natán al final de la historia le dijo, David, el hombre de la historia eres tú. Ese hombre eres tú. Lo que estoy tratando de graficar es lo que vos has hecho en los últimos meses. Cuando yo leí esa historia, ¿sabe qué? Pensé en la cantidad de veces que ese David he sido yo también. Cuando la Biblia confronta, tengo que verme señalado también por ella. Ver señalado mis pecados y ver señalado la gracia que el Señor también tiene para mí, por supuesto. Pero todas esas cosas funcionan cuando yo no descuido mi vida devocional y no camino como Pedro, de lejos. Miren este pasaje que puede pasar inadvertido en las Escrituras. Mateo 26, versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Seguía a Jesús, pero de lejos. Recuerdan, era el momento cuando Jesucristo estaba siendo juzgado por los sacerdotes para que lo condenaran finalmente a la muerte. Pedro iba detrás de Jesús, pero iba de lejos. ¿Cuántas veces, tantos ustedes como yo, hemos ido detrás de Jesús, pero a lo lejos? Lo conocemos un poco, conocemos ciertas palabras, ciertos versículos, ciertas canciones, pero mantenemos todavía una relación a distancia. No lo conoces tanto como para decir que estás casado con Él, pero tampoco no lo conoces del todo, porque sí hay cositas que sí conoces, pero ese tipo de relación no funciona. A la distancia no funciona. Necesita estar más cerca de Él. Y aquí es cuando sucede algo que para mí se vuelve bastante particular. Porque usted sabe que la historia de Pedro y Jesús no solamente termina en la traición de Jesús, de Pedro, perdón, sino que Cristo termina siendo crucificado y al tercer día resucita, justamente un día como hoy que celebramos su resurrección, su victoria sobre la muerte. Cristo resucita, Cristo vuelve a la vida, y aquí pasa algo que para mí es genial. Marcos 16, versículo 6. Las mujeres llegan a la tumba del Señor para cumplir con una práctica tradicional de la sociedad judía de la época, pero en lugar de encontrarse con el cuerpo de Jesús, se encuentran con un ángel que les da una noticia, y el ángel les dice a estas mujeres: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, dice, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Y ahora noten esta línea que
que les da el ángel. Después de decirle, Cristo vive, ha resucitado, añade, vayan a decirle a los discípulos y ¿a quién? Y a Pedro. ¿Y acaso Pedro no era parte de los discípulos? ¿Y por qué el énfasis en Pedro si es parte del equipo también? Cuando ustedes leen algunos comentarios se van a dar cuenta, dicen algunos conocedores, que es muy probable que Pedro se sentía tan frustrado que él mismo se había descalificado para ser parte del equipo. Entonces, una forma en la que Cristo estaba tratando de decirle a Pedro que todavía había chance para él era justamente de esta manera, diciéndole, hey Pedro, todavía tengo planes contigo. Y me encanta, ¿saben por qué? Porque en mi momento más bajo de la vida, Jesucristo todavía me llama por mi nombre. En este momento Pedro estaba en su momento más bajo. ¿Qué momento más bajo que sentir que hemos traicionado a nuestro mismo Señor? ¿Qué momento más bajo después de haber cometido un error que habías prometido que no iba a cometer? ¿Qué momento más bajo después de haber dicho, Señor, lo voy a volver a intentar y cuando lo intentaste fracasaste? ¿Qué momento más bajo cuando dijiste que iba a tratar de vivir en santidad y a la primera oportunidad lo que hiciste fue darle rienda suelta a tus deseos desordenados? Esos son momentos bajos que todos nosotros hemos tenido en algún momento. Y qué extraordinario que con la noticia más importante de la historia de la humanidad, que es que Cristo ha resucitado, se es acompañada con otra noticia, una noticia de gracia. Vayan y díganle, permítanme parafrasearlo, vayan y díganle a los que me abandonaron que voy tras ellos. Vayan y díganle a los que se sienten caídos en el hoyo más profundo que he resucitado. Y saben un detalle que puede pasar otra vez desapercibido. El que cuenta esto es el Evangelio de Marcos, de hecho el primero de los evangelios. El Evangelio de Marcos fue la primera historia, la primera biografía sobre Jesús. Luego vino Mateo, luego vino Juan y luego llegó Lucas. Marcos fue el primero. Pero ¿saben quién fue Marcos? El nombre completo de él es Juan Marcos en realidad. Y Juan Marcos había sido compañero de Pablo y de Bernabé. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos que Pablo y Bernabé en uno de sus viajes misioneros se van acompañados con Juan Marcos? Y Juan Marcos los abandona, les queda mal. En el momento que más lo necesitaban, Juan Marcos huye, se va. Es como cuando alguien te está diciendo, déjeme servir en algún área de la iglesia, déjeme servir. Y uno dice, ok, te vamos a dar la oportunidad de servir en tal o en tal lugar. Y cuando lo necesitaste, se fue. No te dijo nada, no quiere saber nada ya del servicio, simplemente se fue. Finalmente Pablo y Bernabé se la arreglan, regresan de su viaje misionero, planifican otro, y cuando están planificando otro, Bernabé le dice a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? ¿Qué tal si nos llevamos una vez más a Juan Marcos? Y Pablo le dice a Bernabé, no, a ese yo no me lo llevo. Y comienza, dice la Biblia, un pleito entre Pablo y Bernabé. De hecho, Bernabé era primo de Juan Marcos, así que tal vez había obviamente un tema familiar ahí en el corazón de Bernabé. Y entonces viene y le dice Pablo, no, si vos traes a Juan Marcos, entonces nos vamos separados. Vos te vas con él y yo agarro a otro. Y así es que Pablo se va con Tito y Bernabé agarra a Juan Marcos. Pero noten qué interesante, Pablo fue incapaz de darle una oportunidad a Juan Marcos. Pablo, el gran apóstol Pablo, fue incapaz de ser movido a misericordia. De hecho, Bernabé, el nombre de Bernabé significa hijo de misericordia. Haciéndole honor a su nombre, le dio una oportunidad a Juan Marcos. Y noten este detalle.
Pasan los años, Pablo se encuentra en la cárcel, le escribe una carta a Timoteo y le dice a Timoteo, casi al final de la carta, me saludas a este y a aquel. Y, por favor, cuando me visites, trae contigo a Juan Marcos, porque me es necesario para el ministerio. Ahora sí lo necesita. Porque Juan Marcos había probado seguramente que ya había cambiado de verdad. Juan Marcos sabía lo que era haberse hundido y que le dieran oportunidades. Por lo tanto, cuando él escucha la historia que el ángel le dice a las mujeres que Cristo ha resucitado y que le tienen que ir a decir a los discípulos y a Pedro, Juan Marcos entendía la relevancia de ese mensaje. Porque alguien que ha estado en lo más profundo del hoyo del pecado no te va a señalar cuando vos estés en ese mismo lugar. Porque con los mismos ojos de misericordia que lo vieron a él, va a ver al otro. Jamás nos debemos de sentir superior a la persona que estamos ayudando a salir de un pecado. Porque la misma gracia que me levantó a mí inmerecidamente es la misma gracia que lo va a levantar a usted inmerecidamente también. Eso es extraordinario. Por eso son detalles que quizás pasan inadvertidos, pero que son importantes. Ahora, Cristo resucita. Cristo envía el mensaje. Noten esto, envía el mensaje, pero Pedro no le llegó el mensaje por alguna razón al corazón. Porque Pedro, ustedes leen, si hacen un chequeo rápido de Juan capítulo 21, versículo 1, 2 y 3, se dan cuenta que Pedro regresa a su viejo oficio, a la pesca, de donde Cristo lo había sacado. Mucha gente, después de haber fracasado, regresa justamente al lugar de donde Cristo ya lo había sacado y de donde habían prometido que no iban a regresar jamás. Ahí regresan. Y este es Pedro en Juan capítulo 21. Ese es el Pedro que vemos, el Pedro que regresa a la pesca, el Pedro que a pesar de que escucha que hay una gracia para él, simplemente no se lo cree, simplemente no lo puede entender, no lo puede reconocer. Es las veces que nosotros escuchamos mensajes como estos, donde Dios te está diciendo, hey, hijo mío, sí has pecado, pero quiero que sepas que te amo. Te amo tal y como eres y no por como deberías de ser, pero déjame amarte porque mi amor te va a transformar. Y mucha gente se siente tan culpable por causa de sus errores que aunque escuchan el mensaje, lo entienden en su mente, no lo aceptan en el corazón, porque se resisten a creer en un Dios que ama de forma incondicional. Entonces pueden escuchar el mensaje, así como el ángel envía a unas mujeres para decirle a Pedro, hey, Jesús ha resucitado, tranquilo, podemos volver a comenzar. Muchas veces, muchos de los que están en este auditorio han escuchado mensajes como ese. ¿Sabes qué? Jesús te ama, tal y como estás, con todos tus errores, con todas tus fallas. Y les cuesta reconocerlo y aceptarlo. Porque la gente te dice, no, pero es que mi vida realmente tiene muchos enredos. He metido tantas veces la pata. He hecho tantas veces esto. Es que si le contara mi historia, es que yo obligué a una mujer a abortar. Yo estuve en la cárcel. Yo he sido un hombre degenerado. Yo abandoné a mis hijos. Y que ahora me diga que Cristo me ama con todos mis enredos, cosas que ya no puedo ni resolver. No. O sea, voy a seguirlo, pero a la distancia. Me voy a conformar con simplemente venir a sentarme. Me voy a sentar y tranquilo. Voy a intentar no ofender a Dios, pero mantenerme a la distancia. Voy a dedicarme a lo que realmente sé. Lo mío es la pesca. Lo mío es la pesca. El Señor tal vez se equivocó conmigo diciéndome que me iba a convertir en un pescador de hombres. Lo mío no es pescar hombre. Lo mío es ir, meterme al lago y agarrar peces. Punto. Cristo, les resumo rápidamente la historia porque si la ponemos a leer sería un buen rato, pero
Cristo sale al encuentro de Pedro mientras éste estaba navegando. Pedro se da cuenta que está Cristo en la playa, salta de la barca y Cristo lo espera con un desayuno. Juan capítulo 21, versículo 15. Después de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Con todo lo que ya le he contado, la pregunta tiene otra connotación. Porque no es lo mismo que te pregunte tu esposa: ¿me amas?, a un hombre que ha sido probado en fidelidad, en integridad, un hombre que le ha dado seguridad y provisión a la casa, que ha sido fiel en lo sexual, en todo sentido, a que te pregunten: ¿me amás?, cuando hace poco la traicionaste, cuando hace poco rompiste las reglas, violaste tus promesas. No es lo mismo que te pregunten esto ya. Cambia la connotación de la pregunta. Y noten que le dice: ¿me amas más que estos? Más que estos se está refiriendo a los discípulos. ¿Qué le va a decir usted? El mismo que había dicho: Señor, contá conmigo, si habría que morir, yo muero por ti. De adelantado dijo cosas que no pudo soportar con sus decisiones. Sí, Señor, le contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Verso 16. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Que te pregunten una vez era incómodo, que te pregunten dos veces se vuelve sospechoso. Porque pareciera que Cristo no quedó satisfecho con la primera respuesta. ¿Me amas? ¿Realmente me amas? Y Pedro le responde: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro se puso triste de que Jesús le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? ¿Por qué se va a poner triste? ¿Por qué? En otra versión dice: le dolió en el corazón que le haya preguntado por tercera vez. Pedro debió estar listo para un regaño. Imagínese ese primer encuentro cuando usted ha cometido un error. ¿Qué sucede cuando usted comete un error en la empresa y usted sabe que el jefe ya se dio cuenta? Y que cuando el jefe dice: Alberto, vení a mi oficina, ¿usted qué piensa? ¿Va a ser por un elogio? Si usted sabe que cometió un error y sabe que el jefe ya sabe, ¿qué es lo que se le viene? El regaño. Pedro sabía de su error. Jesús obviamente está al tanto del asunto. Y esta es la primera plática entre el traidor y el traicionado. La primera juntos, solitos, desayunando. Noten qué manera de comenzar el día. Y Jesús, quizás sentados, porque desayunaban sentados. Sentado le dice Jesús a Pedro: ¿me amas? Señor, vos sabés que te quiero. Apacienta mis ovejas. ¿Me amás? Señor, vos sabés que te quiero. Cuida de mis corderos. Y por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y ya le dolió. Jesús no pregunta para recibir información, recuerden eso. Jesús jamás pregunta porque no conoce. Pregunta para ayudarnos a examinar nuestro corazón, nuestro ser interior. Cuando yo escuché por primera vez esta historia y la entendí por primera vez, pensé en cómo esta pregunta sonaría si en lugar de Pedro fuese para mí: Alberto, ¿me amás? La pregunta no es: ¿me servís? La pregunta no es:
¿Sos alguien generoso? La pregunta no es cuál es tu posición en la iglesia. ¿Es me amás? ¿Me amas? Ahora, Pedro realmente amaba a Jesús, pero ¿cómo decirle a alguien que lo amás cuando tus hechos han demostrado lo contrario? ¿Cómo amar a alguien que le has demostrado todo lo contrario? ¿Cómo hacerlo? Y Cristo finalmente le dice, Pedro finalmente le dice, tú lo sabes todo. Es decir, yo no te puedo engañar, Señor. Tú sabes realmente lo que hay en mi corazón. Y sabes que sí te amo. Pero ni siquiera tengo la más mínima idea de cómo demostrártelo. Y entonces finalmente Jesucristo le dice, apacienta mis ovejas. Me encantó una frase que leí de Charles Spurgeon. Los hombres a menudo abandonan lo que les gusta, pero nunca abandonan lo que aman. Si van a perseverar hasta el fin, debe ser en el poder del amor. A Jesús le interesaba conocer el corazón de Pedro por una sencilla razón, porque si hay amor aún, hay chance. Si usted ama al Señor, no importa los errores que ha cometido, Jesucristo lo que le está diciendo es, podemos volver a comenzar, podemos volver a arrancar. De hecho, Jesús le dijo a Pedro después, ¿sabes qué? Sígueme. Eso fue lo que le dijo, Juan 21, versículo 9. Después Jesús le dijo, sígueme. Porque eso es lo único que necesito saber. Si me amas, sígueme. Sígueme nada más. Señor, pero es que no quiero prometerte cosas y después fallar. Tranquilo, vas a caminar sobre las aguas y con toda seguridad te me va a hundir en el camino. Pero yo estoy acá una vez más para agarrarte y levantarte. Te voy a pegar tu regañadita y te voy a decir, hombre de poca fe, pero tranquilo, te voy a levantar. Te voy a decir como le dije a aquella mujer, hey, ¿dónde están los que te condenan? Vete, yo tampoco te condeno, pero no peques más. Porque te voy a decir la verdad, te va a doler a veces, no te va a gustar en otras ocasiones, pero siempre te voy a ayudar a salir del hoyo en el que te encontres. Porque si me amás, me podés seguir todavía. No pido que me sigas si sos perfecto. Con tus imperfecciones podés seguirme. Yo no sigo a Jesús porque yo sea alguien calificado para hacerlo. Sigo a Jesús porque Él me capacita para seguirlo. Porque su amor me capacita. Su amor es el que me transforma. Y algo todavía más sorprendente, Jesús no solo lo estaba restituyendo por su traición, sino que lo estaba facultando para su misión. Porque ¿sabe qué es lo que te faculta para servir al Señor en la misión? No es el don, no es que usted sepa mucha Biblia, que sepa comunicarse muy bien, que tenga don de gente, que sea carismático, que tenga seguidores en redes sociales, que sea muy buen productor de asuntos audiovisuales. No es el talento ni el don lo que lo faculta para la misión, es cuánto ama al Señor. El amor es lo que lo faculta. La pregunta para cerrar el mensaje es, y permítame el atrevimiento de tomar las palabras de Jesús, ¿me amas? ¿Me amas? Y la pregunta tiene la intención de martillar en su corazón hasta que suceda lo mismo que sucedió en Pedro, hasta que le duela. ¿Me amas?
no si estás dispuesto a servirme. Yo sé que muchos me pueden servir, pero ¿me amas? ¿Tu corazón está estrechamente vinculado con el mío?, diría el Señor. ¿Realmente tu corazón todavía arde por mí? ¿Hay un deseo profundo por querer conocerme? ¿De verdad que sí? No que si para la próxima no me va a fallar, que ahora sí. No, no es eso lo que está buscando el Señor. La pregunta es más sencilla y a la vez más compleja. ¿Me amas?